Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a trabajar nuestro segundo tema del área de historia. El tema es llamado el primer civilismo. Vamos a iniciar. El primer civilismo comienza en el año 1872 y culmina en el año 1876. ¿Qué fue el primer civilismo? El Partido Civil fue un partido político peruano fundado en 1871 bajo el nombre de Sociedad Independencia Electoral. Sus miembros fueron conocidos como civilistas. El fundador de este partido, el presidente electo Manuel Pardo y Lavalle. ¿Qué fue el primer civilismo, profesora? El Partido Civil fue un partido que se va a formar en el año 1871 y va a tener como nombre inicial Sociedad de Independencia Electoral. Con el tiempo va a cambiar al nombre del Partido Civil. Este Partido Civil va a tener dentro de ello a personajes no militares, sino civiles. Después de ser gobernado el Perú por muchos militares, ahora llega o les toca el turno a los civiles. Y el fundador de aquel partido va a ser el ex consignatario Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle es un ex consignatario. ¿Por qué, profesora? Recuerden, él va a vender guano como consignatario durante el segundo gobierno de Ramón Castilla. Él y muchas personas más. Y con esas ventas va a empezar a producir su fuerte crecimiento económico. Él va a ser representante de la clase empresarial, va a ser el líder del grupo de los consignatarios que venden guano. Asimismo, también él forma parte de la aristocracia limeña, gente rica y pudiente de aquellas épocas. ¿Cuál es el objetivo del Partido Civil? Controlar el Estado, que los recursos vuelvan a manos peruanas, en este caso a manos de los ex consignatarios. ¿Qué parte de la población conformaba el partido político de Manuel Pardo y Lavalle o el partido político del civilismo? Estaba conformado por los grandes hacendados, la clase de la burguesía, los comerciantes, los ex consignatarios y la naciente clase media, así como también algunos militares. ¿Cuál es el proyecto que va a tener o va a manifestar este partido civil? El proyecto es una república práctica. Esta agrupación política tuvo como ideal la construcción de una comunidad nacional de ciudadanos, fundamentada en el respeto a las leyes y la aspiración al orden, la paz y el progreso. Fue un ideal, fue un sueño que Manuel Pardo y Lavalle quiso plasmar durante su gobierno. Por tal motivo le llamaron utopía republicana, porque solo fue un sueño, un ideal de un buen gobierno. Esta agrupación política tuvo un afán conciliador. Este partido político del primer civilismo concilió con dos extremos, el extremo de los conservadores y el extremo de los liberales. Los conservadores, personas de la época que en la parte social vivían pegados a las reglas de la religión y las buenas costumbres, y en la parte política y económica impedían o no estaban de acuerdo con la inversión extranjera. Y el aspecto liberal o el extremo liberal era todo lo contrario, respetaba las opiniones de los otros grupos. Manuel Pardo y Lavalle lidió con estos dos extremos. Manuel Pardo y Lavalle rechazó la excesiva deuda externa y las costosas construcciones públicas. Si no tenían una rápida ganancia, Manuel Pardo y Lavalle, un hombre práctico, república práctica. Si algo no aportaba o beneficiaba a la economía del Perú, simplemente lo eliminaba o lo sacaba. Por ello, dice, él rechaza la excesiva deuda externa y las costosas construcciones públicas, que no tenían o no te daban rápidas ganancias. Elecciones de 1872. En el año 1872 se llevan a cabo las elecciones, en la cual va a ganar el señor Manuel Pardo y Lavalle. El Partido Civil se presentó en las elecciones de 1872 sobre la base de la Sociedad Independencia Electoral. Recuerda que con este nombre nace el Partido Civil.
Fue el primer partido político de la sociedad peruana, el primero, después de tantos militares que gobernaron, llegaban los civiles al poder. Es decir, tuvo una buena organización y una ideología definida. Ello les permitió conservarse por varias décadas y liderar los debates y las políticas públicas. Este partido presenta como candidato y líder al señor Manuel Pardo y Lavalle. Cuando se dan las elecciones de 1872 y Manuel Pardo y Lavalle sale ganador de estas elecciones, los militares o un grupo de militares intenta dar un golpe de Estado a este gobierno de Manuel Pardo y Lavalle que recién se iba a iniciar. Cuando se conoció el triunfo de Pardo, un grupo de militares encabezado por los hermanos Gutiérrez, la famosa rebelión de los hermanos Gutiérrez, decidió impedir su acceso al poder y obligaron al expresidente militar Balta a declararse dictador. ¿Para qué? Para evitar que Pardo asumiese el poder. En julio de 1872, Tomás Gutiérrez, el líder de la revuelta de los hermanos, se proclama jefe supremo y ordena inmediatamente asesinar a Balta. La población, al conocer este hecho, ¿qué es lo que hace? Se levanta enardecida contra el militar y los buscan durante varios días. El caos durante esos días se apoderó de la capital. Los sectores más pobres empezaron a realizar actos vandálicos, hasta que finalmente la población captura a los hermanos Gutiérrez y lamentablemente le da una muerte muy drástica. Finalmente, el 27 de julio, los hermanos Gutiérrez fueron asesinados. Con ello desaparece el caos y el vandalismo. El 2 de agosto, Pardo asume la presidencia y se establece como presidente constitucional del Perú. Entonces, la rebelión de los hermanos Gutiérrez fue un intento de golpe de Estado al gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, pero la población logró detener este intento de golpe de Estado. De esta manera mueren los hermanos Gutiérrez, Tomás, Silvestre, Marcelino. Recuerden que los militares no estaban de acuerdo con la creación de este partido civil, con la conformación de este partido civil. ¿Por qué? Porque era quitarles poder. Durante muchos años han tenido el poder, ahora el partido civil les quitaría ese poder a ellos. ¿Cuáles fueron las obras que Pardo realizó durante su gobierno? Pardo creó un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional. Quiso proteger al Estado y por ello creó la Guardia Nacional. ¿Quiénes conformarían esta Guardia Nacional? La población, la población. En 1876, al fin de su gobierno, va a promulgar el Reglamento General de Instrucción Pública. Con ello va a promover que la educación primaria sea gratuita y además obligatoria. Al fin de su gobierno, en el año 1876, se hizo de manera técnica un censo y se crea la Dirección de Estadística. Manuel Pardo y Lavalle va a lograr que las municipalidades contaran con oficinas de registro civil. ¿Para qué? Para que se realicen los trámites de partidas de nacimiento, actas de defunción y actas matrimoniales. Con esta novedad, las personas ya no van a tener que ir a las parroquias, sino definitivamente van a tener que acercarse a las municipalidades. En la parte económica, recuerden que nuestro salitre era el nuevo recurso que iba a generar ingresos económicos al Perú, porque el guano ya había desaparecido. Pero recuerden que en el gobierno de Balta le entrega la posesión de nuestros salitres que se encontraban en Tarapacá a dos empresas extranjeras, Chile y la empresa inglesa. Durante mucho tiempo, empresas chilenas e inglesas se establecieron en Tarapacá y explotaban y vendían nuestro guano. Cuando llega el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, él declara el estanco del salitre. ¿Qué es esto? Que el Estado, a partir de ahora, vendería su propio salitre. Y a las empresas extranjeras tendrían que pagar un impuesto por la explotación del salitre. Esto no es visto con buenos ojos por aquellas empresas extranjeras, por la cual no pagan los impuestos. ¿Y qué es lo que hacen, María? ¿Qué es lo que hace Manuel Pardo y Lavalle? Nacionaliza las salitreras, se apodera de las salitreras chilenas y esas empresas chilenas salitreras se convierten en empresas del Estado peruano. Cuando sucede esto, Chile
empieza a tener dentro de sí rencor, cólera y odio porque le están quitando un recurso natural importantísimo y le están quitando las empresas que ellos durante mucho tiempo habían podido explotar ese salitre sin que les cobren ni un impuesto. En el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle también se firma un tratado secreto de alianza defensiva. ¿Con quién? Con nuestro país vecino Bolivia, o también llamado Pacto Secreto Perú y Bolivia, en el año 1873. Bolivia y Perú sabían de los afanes expansionistas de Chile y de la ambición que tenían ellos por el salitre, por apoderarse del salitre. Por ello es que prepararon en secreto un tratado secreto de alianza defensiva. Este tratado secreto de alianza defensiva sería mañana más tarde el pretexto que Chile utilizaría para declararnos la guerra, y así se iniciaría el conflicto con Chile. Pero esto ya no viene solamente del tratado, viene también a raíz de la nacionalización de las salitreras. Durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle se funda la Escuela de Ingenieros, hoy llamada la Universidad de Ingeniería, la UNI. Asimismo también se funda la Sociedad de Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes, que se encuentra en el centro de Lima. Asimismo también se crea el hospital más conocido como el Hospital del 2 de Mayo. Estas fueron algunas de las obras del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle acaba su gobierno en el año 1876. ¿Y quién asume la presidencia del Perú? Después de Lavalle, un militar, Mariano Ignacio Prado, personaje que va a enfrentarse durante su gobierno, se va a realizar el enfrentamiento con Chile, la famosa Guerra del Pacífico. El sábado 16 de noviembre del año 1878, cerca de las 3 de la tarde, Manuel Pardo y Lavalle estaba en la entrada del Congreso de la República. Ahí lo recibió la guardia del batallón Pichincha, quienes presentaron armas. Al cesar la presentación, al terminar la presentación, el sargento Melchor Montoya, aún con su arma alzada, le increpa un disparo. Lanza un disparo al grito de ¡Viva el pueblo! La bala atraviesa el pulmón izquierdo del presidente, ocasionando la muerte de este personaje. A pesar de que fue atendido por muchos médicos, su muerte no se hizo esperar y se dio de inmediato. Manuel Pardo y Lavalle murió sobre las baldosas del Senado. Muere Manuel Pardo y Lavalle y ahora quien está en el gobierno es Mariano Ignacio Prado, militar que durante su gobierno se va a realizar el enfrentamiento contra Chile. Esto fue la clase del primer civilismo. Hemos visto cómo se desarrolló el primer civilismo de nuestro país, que va a ser el primer partido civil que va a nacer en el año 1871 bajo el nombre de Sociedad de Independencia Electoral, que después cambia su nombre a Primer Partido Civil o Partido Civilista, lanzándose las elecciones del año 1872, donde sale elegido el señor Manuel Pardo y Lavalle. Realiza grandes obras, sí, beneficiosas para el Perú, y otras que van a traer consecuencias más adelante, como por ejemplo el enfrentamiento con Chile. Entonces, muchachos, hemos trabajado nuestro tema del primer civilismo. Muchas gracias, buenos días.